Hola, mi nombre es Natalia Mongelat, soy investigadora asistente en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación y junto a María de Jesús Bruno, que también trabaja en el equipo acá en el IDICE como pasante, vamos a presentar este artículo que se denomina Formación docente en Ciencias de la Computación, análisis preliminar de aportes y opiniones de los participantes de una especialización de nivel superior. Abajo les dejo mi contacto por cualquier duda. Bueno, ya desde hace unos años se observa un interés por la introducción de la ciencia de la computación en la escena educativa y distintos estudios marcan que para que esto se logre es fundamental la formación de los maestros. Pero cómo hacerlo aún es un aspecto que está en definición, o sea, qué contenidos, si presencial, si virtual, si cursos cortos, cursos largos, si hacer hincapié en lo práctico o en lo teórico. Bueno, todos estos aspectos, hay algunos países que han avanzado un poco más, pero en nuestro caso esto sigue siendo algo nuevo. Entonces hay experiencias varias en nuestro país, de hecho nosotras en el texto las contamos en lo que hemos podido recuperar, pero en líneas generales hay bastante poca sistematización aún. Entonces consideramos que conocer las opiniones de los participantes de estos trayectos de formación aparece como una vía privilegiada para identificar las debilidades y fortalezas de las propuestas, aportando datos que permitan consensuar y definir buenas prácticas en cuanto a la formación de los maestros en ciencias de la computación. Bueno, considerando esto, en este artículo se toma como caso de estudio la especialización docente de nivel superior en didáctica de la ciencia de la computación, aprendizaje del pensamiento computacional y la programación a nivel primario, que se llevó a cabo en Rosario entre agosto de 2017 y julio de 2019. Esta especialización es una de las 8 que surge a partir de convenios entre la Fundación Sadowski, las universidades y los ministerios de cada provincia. Yo particularmente formo parte del equipo de coordinación de la especialización de acá de Rosario. Arrancaron esta especialización allá por agosto de 2017 unos 79 maestros y maestras de primaria y finalizaron la formación 19, ¿sí? Que cumplieron con todas las instancias. Entonces el objetivo de este trabajo, que en realidad forma parte de un trabajo más extenso que está en el marco de un PI-CT que coordino yo y demás, puntualmente para este artículo nos propusimos identificar las razones que han llevado a los maestros y a las maestras a realizar esta formación, que valoran de esta experiencia como aspectos positivos y cómo ha incidido la misma en sus prácticas. Bueno, en cuanto a la metodología, se diseñó una entrevista ad hoc compuesta de 23 preguntas, abiertas y cerradas, en su mayoría eran abiertas, que hacían preguntas sobre todo el recorrido de la especialización. Esta entrevista se administró de manera presencial e individual a 19 entrevistados, como dijimos antes, eran los 19 participantes que pudieron finalizar todo el trayecto de la especialización. Puntualmente para este trabajo se hizo un recorte en cuanto a los datos a analizar y se tomaron puntualmente los datos demográficos, las preguntas vinculadas a las experiencias previas y la motivación y aquellas vinculadas a las impresiones generales. Se hizo un análisis mixto de todas estas respuestas a partir de categorías emergentes que fueron surgiendo de los datos. Y con esos datos se hizo un análisis quali y quanti. Acá vamos a presentar más que nada los datos quanti y algunas cuestiones más cualitativas. Bueno, los resultados están estructurados en torno a distintas cuestiones. Por un lado, analizamos el perfil de los participantes y para ello se consideraron los datos demográficos y las respuestas vinculadas a las experiencias de formación similares y previas. En esta diapositiva se ve la figura 1 que presenta la edad de los participantes en rangos expresada en porcentaje y lo que se ve es que el 79% de los participantes se encuentra dentro del rango etario 31 a 50 años y después también los datos demográficos mostraron que el 89% de los participantes eran mujeres. Luego también los datos mostraron que un 42% de los maestros cuenta con una experiencia en el ámbito de la docencia de 10 a 15 años, como se ve acá en la figura 2, y un 79% son docentes titulares. Esto es un dato fundamental, nos parece muy relevante. El 79% son maestros que tienen una situación estable dentro del sistema educativo, un cargo titular.
Después 13 de los participantes son maestros de nivel primario, 2 son de educación especial, 3 de áreas especiales y había uno de nivel inicial. Bueno, y después también otro punto que analizamos eran las experiencias formativas similares a la de la especialización, en cuanto al perfil, ¿no? Por un lado acá se vieron algunas referencias a similitudes en cuanto a los contenidos y por otro lado similitudes en cuanto a tipos de trayectos con características afines, en cuanto por ejemplo la duración, a las exigencias y demás. En relación con el primer punto, un 47% de los docentes manifiesta haber realizado alguna formación con contenidos similares. Por ejemplo, el postítulo de Nación o el programa de tramas digitales de acá de la provincia de Santa Fe. Pero no se observan que hayan tenido una formación en cuanto a los temas propios de la especialización. O sea, esa similitud se refiere a otras cuestiones tecnológicas, como uso de programas, herramientas y demás. Y después un 63% señala haber cursado otro postítulo, otra especialización o algún curso de formato similar en cuanto a cantidad de horas, a demanda de tiempo, de presentación de trabajos y demás. O sea que esto en cuanto al perfil de los participantes. Bueno, después hay otros resultados que están vinculados a la elección del trayecto formativo. Acá en la figura 3 nos muestra las distintas razones que plantearon los maestros para inscribirse en la especialización. Vemos que el 58% lo elige por la ausencia previa de formación en las temáticas de la especialización. Y esto también tiene que ver con ese 42% que se plantea ahí, que hace referencia a un interés por lo tecnológico, ¿no? O sea, esto también lo hemos visto antes, que son maestros y maestras que, aunque cuentan con algunos saberes en relación a lo tecnológico, no hay una formación específica en las temáticas de la especialización. Y después también hay otro 42% que lo que señala es esta idea de una referencia a una formación continua, o sea, para no quedarse atrás, actualizarse y demás. Acá también lo que resulta significativo es que algunas características que pensábamos que quizá iban a ser las que definieran la elección, como por ejemplo que sea gratis la experiencia, fue seleccionada o marcada, planteada por pocos maestros, solamente un 16% de la muestra hizo referencia a este aspecto. Así que bueno, esos son los datos que más resaltan. Después hay otras cuestiones, pero bueno, son los más significativos. Bueno, y por otro lado están los resultados que tienen que ver con los aspectos valorados, que responden a la pregunta ¿qué se llevan del trayecto formativo? Acá se ve que el 58% hace referencia a los nuevos programas, herramientas y materiales. Fundamentalmente hacen referencia a los programas como Scratch y Pilas Bloques, que son los que más se destacan, que vimos en los talleres de programación. Pero también hacen referencia a los manuales de la Fundación Sadowski, por ejemplo, y después también a otras herramientas que aunque no eran contenidos de la especialización, las aprendieron a partir de las propuestas de trabajo, por ejemplo, de trabajo colaborativo, en cuanto a todo lo que fue entorno Google Drive, que parece que no lo conocían los maestros. Y después el 53% de los maestros hace referencia a la posibilidad de aplicar estos contenidos específicos de la especialización en la práctica diaria. Esto resalta la propuesta pedagógica de la especialización porque nosotros hicimos mucho hincapié en esto, ¿no? En que siempre que se trabajaba un contenido, se trabajara también su forma de trabajarlo en la práctica diaria de los maestros, incluso a lo largo de la carrera, que esto también lo pueden ver en el texto, que está explicado bien todas las características de la especialización santafesina. Ellos tuvieron distintos módulos en donde generaban sus propios proyectos pedagógicos. Entonces, bueno, para nosotros es significativo este dato y que ellos lo hayan resaltado como algo que sea positivo. Y después también vemos que el 42% de los maestros y maestras hacen referencia al aprendizaje de la programación como algo positivo también y a la identificación del pensamiento computacional y el reconocimiento del mismo en la práctica de los docentes. Estos componen los dos ejes del postítulo, también nos parecen aspectos a destacar, ¿no? O sea, que ellos los hayan señalado como importantes da cuenta de que, bueno, que esos ejes de la propuesta también fueron identificados como algo positivo para ellos.
Bueno, y después, a modo de conclusión y perspectiva, podemos ver que los resultados mostraron que, en el caso de la especialización de Santa Fe, los participantes que lograron cumplimentar con todas las instancias son maestros y maestras que en su mayoría cuentan con una amplia experiencia docente y una vasta formación continua. En líneas generales, escogieron esta formación por las novedades de la temática, que los atrajo a quienes ya de por sí tienen un interés por lo tecnológico, porque ya tienen un conocimiento previo, porque lo plantean como un cierto, como algo que quieren conquistar, como desafío. Después también los participantes señalaron múltiples aspectos que dan cuenta de una valoración positiva de la propuesta formativa y de su diseño, que eso hace que en todos los casos se observen cambios en las prácticas. Y bueno, en base a esto se puede decir que una gran fortaleza de la experiencia y de nuestro diseño ha sido el hecho de proponer actividades y contenidos que sean fácilmente plausibles de ser introducidos en la escuela, a partir de múltiples herramientas y distintos recursos, ¿no? Y bueno, en base a estos datos también se observa que la capacitación en sí ha logrado cumplimentar con sus objetivos, particularmente en cuanto a propiciar un cambio en las prácticas, a brindar un marco teórico, metodológico y técnico para fundamentarlas y propiciar el estudio del PC y la programación para su adecuación al nivel primario. Esto es interesante, después también en el mismo artículo ustedes cuentan con más datos sobre la especialización que yo acá por una cuestión de tiempo no los conté. Y bueno, después también que la gran mayoría de los participantes, de estos que finalizaron, tenga un perfil caracterizado por la vasta experiencia, una situación de revista estable y una amplia formación previa, también nos hace que sea necesario pensar si quizá hay que realizar alguna modificación a este diseño que permita que otros perfiles con otras características puedan llegar también a finalizar una formación de tanto tiempo y de tanta demanda, ¿no? O sea, ustedes saben que también el tiempo y la demanda eran cuestiones que ya las trajo Sadowski, o sea, eso tenía una cantidad de horas previas y demás, pero bueno, quizá algunos maestros que tenían cargo de reemplazante, por ejemplo, que trabajaban en varias escuelas o que tenían distintos espacios para poder trabajar, no pudieron cumplimentar esta formación y sí la iniciaron. Entonces, bueno, esto también nos lleva a pensar en quizá la posibilidad de un trayecto más corto, de cursos que se planteen de manera secuenciada, pero no quizá que todos impliquen que se logre el título. Bueno, no sé, hay que revisar ahí algunas cuestiones interesantes para seguir pensando en estas buenas prácticas en cuanto a la formación de los maestros en ciencias de la computación. Bueno, eso es todo. Les damos las gracias por su atención y quedamos a la espera de comentarios o preguntas. Tienen mi correo para cualquier pregunta que me quieran hacer a mí más puntual y bueno, los invitamos a leer el texto también para ampliar algunas cuestiones que quizá aquí no hemos comentado en profundidad. Muchas gracias.